Inmortales, ni un paso atrás. Cristina Fioramonti, varelense. Yo venía, perdón por este paréntesis. Vos sos CFK. Yo soy CFK. Nuestra CFK varelense es ella. Tal cual. Venía a pensar, digo, qué increíble cómo son las cosas. Pero bueno, Cristina varelense, nacida en el territorio, digamos, criada en el territorio, estudiada. Contá un poquito cómo fueron esos orígenes aquí. Lo de la CFK, claro, tengo una homónima que es bastante conocida también. Y Cristina, porque podría ser Celia, Claudia, no, es Cristina. No. Bueno, sí, soy toda la vida, estudié en el Sagrado Corazón, la escuela primaria, la escuela secundaria, y comencé la universidad, la Facultad de Derecho de La Plata, en marzo de 1976. Así que fue un momento muy impactante para mí porque era como salir de una burbuja, ¿no? Claro. Lo hablamos muchas veces con mi esposo y yo digo que bueno, que yo no estuve desaparecida ni fui, porque Varela hubo desaparecidos en Varela en esa época, pero la verdad es que el colegio y el entorno en el que estuve es como que me contuvo, me protegió y estuve como en una burbuja. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro. Y siempre recuerdo que las únicas amonestaciones que me pusieron, así muchas, fue por haber cantado la marcha peronista Viva Voz y las monjas y sí, ¿qué le pasa a esta chica, por Dios? Bueno, y me recibí de abogada. En el medio interrumpí mi carrera para hacer el profesorado para la enseñanza primaria. Lo hice en el Normal de Quilmes porque tenía que trabajar. Claro, eran épocas. Claro, entonces hice el profesorado y una vez que me recibí, trabajé de maestra. La escuela 48 la tengo siempre en mi corazón porque fue la escuela en la que trabajé. ¿Qué barrio? San Nicolás. San Nicolás, sí. Y hoy, ¿qué, la 12 misma? No. La escuela 48, la 12 está más en el kilómetro. Sí. Es la 48. Sí, y bueno, hoy tengo el orgullo de que una concejala que está en el Consejo Deliberante con nosotros, la concejala Catalina Acosta, fue alumna mía en la escuela en 7º grado. Así que bueno, y después, allá por el año 88, fines del 88, comencé a trabajar, fui a ver a Julio Pereira, que me habían dicho que era un concejal que iba en ascenso. y bueno, y comencé a trabajar en el viejo Consejo Deliberante. Mirá los años que hará. En el museo, ¿no? Museo, claro, hoy es museo. Y fui secretaria de bloque. Y básicamente mi función era la de asesora jurídica. Claro. Y bueno, trabajé Y ese antes de, estamos en el 88, y ese 83, ¿cómo fue esa vuelta a la democracia? Bueno, voté por primera vez en el 83, voté por primera vez, ¿no? Y yo estaba estudiando en La Plata, mi carrera de abogada, y trabajaba en lo que hoy es ARBA, que antes era Rentas, ahí en la calle Monteagudo. Y en algunas etapas trabajaba en ARBA o Rentas en aquel momento a la mañana, salía de ahí, me iba a un estudio jurídico y de ahí me iba a cursar. Ahora de solo pensarlo me cansa, un sacrificio tremendo, claro. Porque tenía un padre que me apoyaba absolutamente, siempre viví con mi papá, él era taxista en el cruce, pero claro, nos costaba mucho. Y bueno, y así terminé mi carrera de grado y al poco tiempo de recibirme empecé a trabajar con Julio Pereira en el Consejo Deliberante y definitivamente en la política, que era lo que yo quería, porque, bueno,
en el 83, lloré mucho el resultado del 83. Claro. Y bueno, y comencé a trabajar con él en el consejo, y después Julio fue a la Secretaría de Gobierno, claro, y me convocó para que yo fuera con él también como asesora. Tuve un gran maestro primero, que fue el doctor Armando Desi. ¿Estoy diciendo bien Armando? Porque claro, pues son unos cuantos, sí. Bueno, a veces me lo confundo porque el sacerdote también estuvo muy cerca nuestro, claro, en la época. Pero bueno, el doctor Desi. Claro. Y después se acercó, que venía de lejos y era toda una leyenda, un tipo alto, desgarbado, serio como pocos, el doctor Carlos Kunkel, que yo había escuchado tantas historias, claro, que para mí era como un mármol que caminaba, ¿no? Algo así más o menos. Y bueno, él venía uno decía, ¿de dónde es? Y qué sé yo, es de ahí. Del país, ¿no? Y bueno, después ocupé la dirección de legales, después la subsecretaría legal y técnica, que dependía directamente del intendente en ese momento. Pero tuve algunos momentos que dependía administrativamente del que ya era mi compañero de vida, Carlos Kunkel. Y bueno, me gustó tanto el derecho en el ámbito de lo público, claro, que si bien tenía mi estudio jurídico en el Cruce de Varela, lo tuve muchos años, pero empecé a ver esa diferencia entre hacer algo para uno. No lo digo peyorativamente, claro, no. Y valoro la profesión de los abogados que hacen y que litigan, claro, en lo particular. Pero a mí se me abrió un mundo con el derecho público, que dije, pero claro, en un expediente que se resuelve de una manera determinada, le puedo cambiar la vida a todo un barrio, le podemos, ¿no? Claro, claro, la dimensión que claro, esto de lo público que tenemos quienes militamos en el campo nacional y popular, claro, ¿no? Claro. Repito, no quiero decir que no haya abogados y abogadas. No. Pero bueno, fue un lugarcito más para construir desde lo colectivo. Claro. Y entonces hice la carrera de especialización también en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, de Derecho Administrativo. Y bueno, y me recibí, tengo esa especialización. Y bueno, después, y ahí los caminos se fueron abriendo. Seguí en el municipio, en el 2003 ganó ese otro flaco desgarbado. Ese otro flaco militante de Carlos. Claro, ¿no? Sí. Del movimiento de Carlos. Sí. Mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Sí. Cómo son las cosas en el tiempo, cómo los destinos a veces están fijados o no. Yo ¿no? tuve el enorme honor de conocerlos a los dos. Claro. A fines de los 90, Carlos estuvo desde el principio, porque él lo convocó recordando a aquel dirigente estudiantil, claro, que fue Carlos. Claro. Y bueno, y cuando se habla de una amistad entre ellos, en realidad la amistad se forjó en estos años, ¿no? Porque cuando Carlos era el jefe de la Juventud Peronista de La Plata, Néstor y Cristina eran unos más de tantos compañeros, porque había una diferencia de edad entre ellos, ¿no? Claro. Después quedó emparejada, sí. Pero en aquel momento no. Y bueno, y tuve la suerte de compartir comidas en los que éramos 4 o 5. Estaba el actual presidente también. Y lo escuché a Néstor decirle a Carlos, mirá, flaco, yo no quiero, si es para ser un presidente más y hacer lo que hacen todos estos, bueno, y decía otras palabras, sí. No, para eso no. Yo voy a poner patas para arriba al país, mi idea es cambiar todo. Bueno, y la verdad es que lo hizo. Y ahí Carlos ocupó la Secretaría General de la Presidencia. Claro. Tenía el despacho frente a Néstor. Sí, me acuerdo, andaba el hijo de León González. Bueno, él se llevó un grupo de jóvenes, los jóvenes que estaban acá. A Carlos siempre le gustó rodearse
de gente joven. A mí también, la verdad, ¿no? Sí, Porque, bueno, acá tenemos un ejemplo. Sí, nos da... El equipo de trabajo. Nos de da, Cristina sí, nos da a mí me gusta rodearme siempre con mujeres, además. Pero te oxigena, ¿no? Sí. Yo siempre digo que al programa también oxigena mucho a la juventud. Sí. Porque nosotros ya estamos, no digo hechos, pero digo con un camino, con un recorrido, y ellos son los que van a tomar Totalmente. la posta después, así que está bueno yo eso. no quiero dejar de mencionar, además, porque muchas veces cuando hablamos también de cuestiones de género y de que yo tuve la enorme dicha de que en Varela, Julio Pereira, la otra vez lo hablábamos en privado, ¿no? Y él se reía y me decía, pero no hablábamos nada de feminismo. Yo lo hacía, dice, yo lo hacía porque las compañeras eran las que movían las organizaciones, las que militaban. Era natural. Claro, él no es que nos daba el lugar de una manera absolutamente natural, ¿no? Claro. Naturalizó algo que no, en este momento a veces cuesta naturalizar. Sí. Claro. Está en desconstrucción, está en ese proceso. Y de su construcción. gabinete, si revisamos los gabinetes de Julio, siempre hubo mujeres. O sea, no tenía en cuenta el género, ¿no? Claro, buscaban por ahí capacidades también, ¿no? Sí. Compromisos políticos y todo lo demás. O sea, las dos variables que por ahí podían funcionar. Es así. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Mi presentación, Mi presentación. ¿no? Y peronista sin remedio. Claro, no, bueno, me parece que está claro. Recién dijiste, contabas fuera de micrófono, esos 4 años que te tocó también muy duros, ¿no? Allá en el Senado. Sí, bueno, por respeto a nuestra gente, muy duro, no lo vamos a decir al aire claro. porque nuestra gente pasa verdaderamente situaciones muy complejas. Yo tuve realmente el orgullo de haber podido representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires, claro, y más específicamente a los vecinos y vecinas varelenses durante 8 años en el Senado de la provincia. El primer mandato fue del 2007 al 2011, fui en la lista que llevó a Cristina, claro, a la presidencia, claro, la primera vez, y terminó mi primer mandato también con ella y con Scioli, ¿no? Claro. Y después fui reelecta del 2011 al 2015, ella también, y en este último mandato tuve la presidencia del bloque del Senado, del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, en ese momento. Y bueno, era un enorme desafío porque, claro, era un bloque como de 30 sobre 52, porque muchos de los compañeros dejaban en ese momento de ser ministros, claro, para ir al Senado, dejaban de ser intendentes, claro. O sea, todos tenían mucha chapa, ¿no? Sí. Sí, Varela, bueno, vinieron unos cuantos de desarrollo social, de muchos, claro, lugares, volvieron, claro, a Varela. Sí, tal cual. Y bueno, y nada, afortunadamente lo pude llevar adelante. Acompañé también al entonces vicegobernador, porque quien era el vicepresidente primero, Sergio Berni, ni bien juró, claro, fue a seguridad, claro, de Nación. Entonces es como que no había vicepresidente primero, claro, porque era radical la vicepresidenta segunda y de ninguna manera la íbamos a dejar ejercer ese lugar. Claro, así que en la práctica ejercía yo ese lugar, y a mí la verdad es que la tarea legislativa me gusta. Sí, estaba pensando en eso, tu inicio y tu presente, te encuentran en el Consejo, ¿no? Bueno, este es un desafío mayor, ¿no? Porque acá está la inmediatez, claro, con todo. Claro, en territorio. Barrios, con la gente, con el intendente, que no es que lo tengamos, pero bueno. Y estos 2 últimos años, hasta que termine mi mandato, que también muy lindo, desde que empecé un consejo activo, pero en esta última etapa además muy abierto a la sociedad, a los vecinos y vecinas, al territorio, al territorio,
Y eso también está muy sí, bueno. yo estoy notando que el Consejo Deliberante tiene como otra impronta, ¿no? Como tiene, me parece que es eso, tiene como una claro se abrió. el objetivo, exactamente. Se abrió. Bueno, la actividad que se realizó en el día de hoy, que realizó Cristina, y que lleva a cabo e impulsó ella la actividad que es la recreación de la sanción de la ley de creación de la UNA. Si querés ya contemos un poco cómo fue esa ella actividad. Pueda contar y también felicitarla porque es algo que la carrera de trabajo social y justamente la asignatura, una materia de derecho público, viene impulsando. Creo que, si no me equivoco, y está hablando con los compañeros, un año antes de que yo lo realizara, porque yo desde 2017. Mira, 2 años. Sí, 2 años antes de que yo cursara. Desde 2017 que se inició. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, a mí me convocó en aquel momento el licenciado Astor Massetti, que es el director de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social, y me dijo, mira, en 1 año y pico porque es una materia de tercer año, y las nuevas cortes iba a ser que estuviera esa materia y yo quiero que vos la armes. Y yo estaba en los últimos años del Senado. Y le digo, mirá, ¿sabés lo que...? Yo estaba, viste, en mi cabeza, sí, todo estaba en otra cosa. Y me acuerdo que mi hija Macarena me dice, mamá, decile que sí, porque ahora estás con todo esto, pero cuando termine el mandato, a vos te gusta la docencia. Claro. Y bueno, y lo acepté. En ese momento también estaba y sigue trabajando conmigo una gran compañera que es la doctora Romina Pérez. Así que entre ambas hicimos el programa de la materia y sabiendo que no estamos formando abogados, sino que van a ser trabajadores y trabajadoras sociales, pero que tienen que tener una noción de derecho y básicamente del derecho público. Entonces un punto de una unidad son los poderes políticos del Estado. Entonces, cuando se ve poder legislativo, vemos todo el proceso de elaboración y sanción de las leyes. Y un tramo de la elaboración de las leyes es el debate parlamentario, ¿no? El que se da en el recinto, en el pleno. Previo a la comisión. Después de las comisiones. Después de la aprobación de las comisiones. Va a las comisiones. Se aprueba. Y después va al pleno, al recinto, que como yo le digo a mis estudiantes, cuando llega ahí está todo cocinado, por eso nadie se escucha, cada uno sabe lo que va a hacer. El trabajo político y técnico fue antes. Y bueno, y digo, qué mejor que hacerlo con la ley de creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es algo que los afecta de una manera directa a los estudiantes. Y bueno, y al director de la carrera le encantó. Hoy estuvo también Astor en la representación y él siempre dice que es uno de los fans de la representación. Es un fenómeno. En esto lo que hacen los estudiantes es asumen el rol de diputados y senadores de aquel entonces. O sea, hay un estudiante que hace de Adriana Puigros, otro que hace del diputado Barisco, de la Unión Cívica Radical, otro que hace del diputado Bullrich, del PRO, bueno, y así está Rodríguez Sá, como senador, creo que es Rodríguez Sá, que estaba. Bueno, primero se hace el debate en diputados, hay un estudiante que hace de Fellner, otro que hace de Patricia Vaca Narvaja. Todo esto está tomado de las versiones taquigráficas. O sea que es textual. Tienen que leerlo. No está permitido que no lo lean para no faltar a la verdad. Tal cual. Y decir los discursos. Y es muy ilustrativo porque asombra a muchos ver que fue un debate en el que pelearon con todas las armas que pudieron la oposición para que no haya universidad en Florencio Varela ni en otros lugares del conurbano, porque se trataron 3 universidades del conurbano, y nuestra fuerza política, que si no lo hubiera tratado en esos meses de diciembre, no hubiera habido universidad, al menos, bueno, contrafáctico, ¿no? Porque pero perdimos un montón de bancas en aquel momento en esa votación. Por eso es que las elecciones de medio término, las elecciones, a veces se dice voto para el Ejecutivo a tal,
y le voy a votar para poner oposición a Claro. otro partido. Cuidado con eso, Claro, porque claro. si Sí, no, se no pierde podemos fuerza. tener las leyes que necesitamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y es lindo, se divierten ellos en esa representación, la pasamos bien todos y se aprende. Claro, y se- porque estaba pensando en generación de edad de los chicos, 20 y pico. Sí, No, está bajando. 18, 20. Los primeros años era, yo te diría, de 30 para Claro, arriba, ajá. ¿no? Y era raro ver jóvenes. Claro. Ahora no, ahora sí, hay 20 y pico. Sí, que eran, Y hay- eran chicos en ese sí, momento. sí, sí. Y yo lo hice en su momento porque yo lo hice a Claro. los 20 años, me acuerdo. Claro, Sí, Claro. puede ser. Pero había pocas. Muy poquitas Sí. éramos, había más. Sí. Pasa es que la universidad traía eso, traía esa. La universidad Esa trajo la impronta. posibilidad de que cumpliera el sueño muchos vecinos y vecinas grandes ya que Claro. pudieron acercarse, bueno, muchos que terminaron con fines y sigue siendo Sí, así, sí, sí, que sí, después sí, acceden, sí. ¿no? Y sigue siendo, a la ¿no? Una edad universidad. también 50, 60, hasta 70. Ahora, es maravilloso también ver la coherencia de las fuerzas políticas opositoras que no apuestan por Claro. la educación No, 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 pública, no. que claramente el expresidente, por ejemplo, Macri, ha hablado de la ¿Para qué de la tantas? educación privada, Claro. ¿no? Sí, Como sí, es sí. en muchos países de Latinoamérica, Claro, que hay sí. que pagar. Chile mismo es un Chile, Perú. fortuna. Bueno, y cómo la votaron en contra, la desfinanciaron cuando fueron gobierno. Ujú. Nosotros muchos, la mayoría de los, por no decir todos, los profesores y profesoras que estábamos por contrato, trabajamos meses Sí, gratis en tal la cual. universidad porque nos cortaron los sueldos. Sí. O sea, la desfinanciaron y finalmente la exgobernadora dijo claramente que Sí, los pobres no no, llegan. llegaban a la universidad, ¿no? O sea que hay una coherencia en Sí, ese sí, tal cual, pensamiento, tal cual, ¿no? tal cual. Eh, Y que es general, porque una vez la gente dice, no, Bullrich, dura, este es moderado, la reta, pero sin embargo el pensamiento es homogéneo Es el entre mismo. ellos. Es el mismo, Es como el campo nacional y popular, tal cual. que también tenemos nuestras diferencias, seguro. discutimos Sí. acaloradamente, porque en esas diferencias y en esas formas de ver determinadas cuestiones nos apasionamos Claro. y nos enojamos con el otro, Sí, sí, pero sí, sí. claramente hay una línea de pensamiento Claro. y los del campo nacional y popular nos paramos en un lugar y los otros Sí. se paran en otro. Sí, sí. Me vino a la memoria este intercambio de opiniones, por llamar de una manera, entre Tolosa Paz y Cecilia Moró, donde, ¿no? Se tiraron por ahí algunas cositas. Digo, dentro de... Ahora los dos forman parte de lo que es el pensamiento nacional y popular, porque hubo un trabajo, una convocatoria de Cristina para que hoy el Frente Renovador esté dentro de lo que es hoy Unión por la Patria, ¿no? Ujú. Me parece que ahí viene el armado que hace Cristina, la convocatoria, y que ayer lo volvió a decir, que entre todos deberíamos unirnos sin importar las banderías para poder sacar el país adelante. ¿Vos cómo ves esa posibilidad de que se llegue a lograr, si existe esa posibilidad, sabiendo que la derecha es cada vez más extrema? En un año electoral es difícil, Mm. todo es más difícil. Cada compañero o compañera puede tener sus ambiciones personales. Creo que en el peronismo tenemos una máxima, ¿no? Primero las mujeres y los hombres, decimos Claro, ahora, ¿no? ahora sí, claro. Primero la patria, después el movimiento y Y por al final, último hombres o mujeres. mujeres y hombres. Pero a veces esto cambia, ¿no? El orden, y sí, vemos a algunos dirigentes muy lanzados y parecerían más como proyecto personal. Individuales, claro. Sí, a mí la verdad me da mucha pena, en el caso de algunos me da mucha pena, porque claramente es un proyecto personal, ¿no? Porque si yo viera que hay diferencias, verdaderas diferencias, uno dice, bueno, está bien, las ponemos a la ciudadanía para que
para que las vote. Claro. Pero son proyectos personales. Y Unión por la Patria vemos que no son proyectos personales, porque yo nunca fui del espacio del Frente Renovador ni masista. Claro. Claramente, me pueden investigar. Sin embargo, por supuesto que la muñeca de nuestra líder, de Cristina, pero también Massa, hay que valorarle, sí, tal cual. ¿no? Sí. El no insistir con su armado, con su... y decir, acompañamos y estamos todos adentro. Claro. Así que si Massa, que durante tantos años ha estado dentro de ese campo nacional y popular, pero enfrentado a lo que era el Frente para la Victoria, a lo que era el Frente Ciudadana. de Todos, Unidad Ciudadana, bueno, hoy ven que están en juego otras cuestiones más importantes. Eso me parece, sí. y se nos une, o está en el armado. Me parece triste que quien fue 8 años gobernador insista en este momento del modo que lo hace, y además escuchar las expresiones respecto de y respecto de dirigentes que tanto daño le han hecho a nuestro país. La verdad me da tristeza. Sí, y a mí me da miedo también por ahí en esta contienda que va a haber, ¿no? En las PASO, la gente que por ahí vota a estos dirigentes que van por esa, ¿cómo llamarla? Esa opción, ¿no? Llegada a las PASO, mi miedo es que no acompañen si gana por ahí la otra opción. Antes, ¿te acordás? Teníamos internas, ¿no? En el peronismo. Siempre lo resolvíamos en internas. Sí. Nos matábamos en las internas. Sí. Lo que más nos gustaba a los militantes eran las internas. Porque eran, bueno, acá en Varela incluso, legendarias. Sí, tal cual. Pero a veces complicadas. Y terminaba la interna, íbamos todos juntos. Claro, ¿no? Tal cual. Digo, ¿qué nos pasa ahora? Y no es que no nos dábamos, no nos aplicábamos no, seguro, durante toda la campaña. Sin embargo, después acompañábamos todo con esa conciencia de que el lugar era ese. Era el del peronismo, en nuestro caso. Y bueno, ahora, si llega a haber paso, yo espero, como vos lo decís, que no nos lastimemos tanto como para no poder ir juntos. Porque te voy a decir una cosa, que creo, el peor de los nuestros es muchísimo mejor opción que cualquiera de los otros, sí, ¿no? Tal cual, el más conservador de los nuestros, digamos. No, seguro. El más conservador de los nuestros. Quiere hacer una pregunta, pobre. José, déjame preguntar. No, más que nada por la trayectoria que tiene ella. La pregunta es, ¿cuál es tu posición en torno a la incumbencia, se puede decir, o podemos decirlo de otra manera, de la Corte Suprema en estas elecciones, como las PASO, o la perspectiva, el punto de vista hacia las PASO, y las elecciones de las diferentes provincias como San Juan, Tucumán? Mira, a mí me cuesta hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respeto y como si fuera el Tribunal Supremo de Justicia. A ver, sabemos lo que dice la Constitución, pero realmente me da vergüenza si le tengo que explicar a alguna persona extranjera cómo funciona. Que son 4 ahí que tienen el destino de todos los argentinos porque sentencian sobre la libertad de las personas, el patrimonio, las relaciones familiares. Están realmente enquistados. A ver, me gustaría empezar diciendo que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes políticos del Estado. Por mucho que se esfuercen en querer mostrarse alejados de la política. Nacen de la política. Recorren los despachos de los senadores y senadoras para tener voto favorable a sus pliegos. Rosati fue funcionario en Santa Fe, así que... O sea, son políticos, es un poder político del Estado.
evalúan políticamente las cuestiones antes de dictar sentencias. El tema es que ya esto podría ser una evaluación no tan tremenda si tenemos en cuenta que esta corporación del Poder Judicial que maneja hoy todo, el Consejo de la Magistratura, literalmente todo, que no paga impuesto a las ganancias, ¿no? Que no paga impuesto a las ganancias, que no lo vote el pueblo, es tremendo, que no los vota el pueblo, y para recordar con la ciudadanía, ¿no? Que siempre digo, en Estados Unidos, que es, digamos, la miramos como una de las democracias más consolidadas. No podemos negarle eso a Estados Unidos. Totalmente. Tomamos de ahí la Constitución. Y la mayor parte de los jueces de los estados son elegidos en votaciones populares. En algunos estados hasta se les requiere estar afiliados políticamente. Partidariamente. Otros estados les prohíben estar afiliados. O sea, hay un montón de opciones. Acá nos quieren hacer creer a la ciudadanía, ponernos anteojeras, que la única forma es que se los evalúe cuando hay una vacante. Ahí se los evalúa académicamente, se les hace una evaluación psicofísica, y a partir de ahí nunca más son tocados. Mientras como si fueran dure su buena conducta, dice. Entonces, esa Corte Suprema de Justicia de la Nación no me merece ningún respeto. Me gustaría verla más federal, que tenga más cantidad de ministros de la Corte de diferentes provincias, se habló de con 24. con diferentes especialidades, que haya especialistas en derecho de familia, en derecho comercial, en derecho penal, en de género, ¿no? Zaffaroni lo dice siempre. Hay que escucharlo a Zaffaroni. No puede ser que el abogado decida sobre todo sin conocer. Bueno, a ver, cuando hablo de un poder corporativo, quiero recordar además que ese poder político, el poder judicial, está reservado a una profesión, a abogados y abogadas nada más. Y no se podrían meter otros, pero claro que se podría, y le daría aire. Que sea multidisciplinario. Totalmente. Y también que haya ciudadanos y ciudadanas sin ninguna disciplina en particular, pero que pongan su mirada en ese poder. Eso también sería realmente muy saludable. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y tenemos que seguir luchando para que eso cambie. En lo que pudiera suceder respecto de las próximas elecciones, Cristina lo dice, pero la otra CFK dice que tiene que tener fuerza, decisión política, convicciones y no entreguismo respecto de lo que debería reformarse con la Corte Suprema. Alberto en su momento mandó una comisión para elaborar, un proyecto. Nunca prosperó, nunca se supo hubo por ahí una conclusión, ¿no?, de esa comisión, pero nunca se habló más. La persona que venga, ¿vos crees que realmente al que le toque, no sé, Guado, Axel, el que nos toque, va a tener esa fuerza? Cristina va a estar ahí para que eso pueda suceder. Cuando hablas de fuerza, hablas de poder, ¿no? Tal cual. Guadalupe es muy joven, pero vos debés recordar que Néstor, cuando asume, una de las primeras cadenas le pide al pueblo que lo acompañe, porque esa corte también era tremenda, esa corte, tremenda. Y él le pide al pueblo, porque él solo no puede hacer nada. Porque ningún presidente o presidenta solo pueden hacer nada. Se necesita verdaderamente el acompañamiento del pueblo. Y vos lo nombraste a Eugenio Zaffaroni, que fue profesor mío en la carrera de grado. Y Zaffaroni dice, lo escuché varias veces decirlo, y me pareció muy interesante y hay que replicarlo, que hablamos de que hay que reformar, pero hay que levantar como bandera la necesidad imperiosa de modificar el Poder Judicial. No es fácil, es un muro, yo me di contra ese muro, porque en mis 8 años de mandato en el Senado
luché muchísimo por cambiar algunas cositas, porque a veces uno no puede cambiar todo el Poder Judicial, pero tiene que intentar cambiar algo. Yo me había propuesto que se pudiera dar la discusión, porque en el Consejo de la Magistratura solamente los senadores, senadoras, diputados y diputadas, abogados, podemos representar a la legislatura en el Consejo de la Magistratura provincial, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿por qué? Si mi mayor título en el Senado es que represento al pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque soy abogada. Y sí, porque hay que ser abogado. Claro. Bueno, entonces presenté proyectos de ley para que eso cambiara. Lo mismo para el jury de enjuiciamiento, que es el jurado que hace juicio político a los jueces. Claro. Por supuesto que no me acompañó nadie. O sea, no me acompañó la política tampoco. Ese es el tema, claro, sí. Vamos a decirlo con todas las letras. Totalmente. Porque para modificar al Poder Judicial necesito al pueblo acompañando, al pueblo con conciencia, pero necesito también que la política... Los representantes de... Claro. No te dejes sola, ¿viste? Claro. Y que te acompañe. Bueno, pero lo presentaste. Sí, se dio la discusión. Claro, sentó bases, eso es lo importante. Capaz que uno llega a ese lugar y dice, no voy a hacer por temor a esa que no lo acompañe, no la acompañe. Sí, o al vuelto que te viene pero después. Pero nadie puede decir que una senadora no sentó las bases, que el día de mañana pueden volver a retomarse y construir un mejor futuro. Por eso la pregunta hacia el área de la Corte Suprema, o a esa área que muchos ni siquiera tocan, ni siquiera tocan, porque ella sabe y ella se desenvuelve en ese ámbito y era necesario que nos pueda decir un poco de, su punto de vista y también tal cual. En torno a toda la incumbencia que tuvo la Corte Suprema actualmente en la política. Muchísimas decisiones. Que Internet, uno dice... Tenés un montón de cosas que hacer. ¿Por qué estás acá en donde no te incumbe? ¿No? Pero por eso mismo quería traerla también para... Perfecto. No solo como docente de la Casa de Altos Estudios, sino como profesional. Es una forma también de que los oyentes y las oyentes puedan también tener una visión de alguien que sabe. Y que estuvo que lo diga vos, que lo diga yo, periodista, futura licenciada, tampoco. Pero del derecho que lo conoces. Y en ese derecho que conoces, me recordaste a Néstor cuando hizo con Nazareno, creo que era aquella época, ¿no? Los cortesanos. Sí. Que la corte de la mayoría automática del turco innombrable, por supuesto, Méndez le dicen por ahí. Sí. Y en esas decisiones también, Néstor, esa suma fija, la educación en Entre Ríos, recorrió el país. Ese federalismo, hablábamos recién de 24 representantes en la Corte, ¿es posible? Vuelvo como me decías, Néstor lo hizo, si hay poder y acompañamiento del pueblo, ¿se puede? Sí, se puede. Es otro momento este. Claro. Con expresiones políticas que... No existía un despeinado como hay hoy, hablando barbaridades, ¿no? Y que un sector de la sociedad escucha lo que dice o lo sigue. Eso no existía en aquel momento. Claro. Una de las cosas, digamos, muchas cosas importantes fueron a partir de Néstor, pero Néstor politizó a la sociedad, tal cual, ¿no? Tal cual. Politizó a los jóvenes. La juventud, claro. Es verdad que ya las sobremesas familiares se hicieron insostenibles, ¿no? Pero cuánto mejor es debatir ideas y enojarse que hablar de un reality, ¿no? Sí. Y que los modelos de los jóvenes puedan ser dirigentes, luchadores, ¿no? Sí. Sociales, políticos, pero bueno, vos me decís si es posible. Es posible, pero hay que construirlo. No es fácil. Yo yo cuando vi la reforma judicial que se pretendió hacer en aquel momento en el orden nacional, me pareció a mí, demasiado grande, porque la muralla es demasiado fuerte, la de la corporación judicial,
Entonces me parece mejor ir entrándoles de a poco, ¿no? Está buena esa. Como vos quisiste hacer allá. Claro. Sí. Pero bueno, es mi opinión. No, tal cual. Es mi opinión. Tal cual. Pero es difícil. Y tener en cuenta que la política tiene que acompañar ese proceso. No lo va a hacer un presidente o una presidenta sola, ni aunque fuera, ojalá, Cristina, claro. Sí, no, estaba pensando en el 2x1. Cuando salió el pueblo, se cortó el 2x1. O sea que si el pueblo acompaña, es posible. El tema es que tome conciencia de que lo afecta. Y ahí es el trabajo de los medios. Porque escucho por ahí decir, no, pero a mí no me interesa que la corte, pero sí, te tiene que interesar porque de ello dependen decisiones que nos afectan a nuestra vida. Nombraste un despeinado psiquiátrico. Se caen los 3/3, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, es difícil traspolar los resultados de determinadas provincias al orden nacional, ¿no? Yo no soy una estratega para hablar de estos temas. Esa es la pero verdad. desde la visión política tuya como peronista. Sí. Siempre a nosotros los consultores nos dan mal, vamos a perder todo, y bueno, y acá seguimos. Claro. Pero bueno, es una elección que me parece que el desafío más grande que nosotros hemos tenido y tenemos es el de los jóvenes y las jóvenes, porque además son los que a quienes le damos la posta. Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, a mí me gustaría verlos discutiendo, pero, como digo, dentro del campo nacional y popular, ¿no? Y que puedan tomar conciencia, dolarizar la economía, ¿no? Y los jóvenes pensando que van a tener la billetera. Lo del voucher educativo también. Claro, es una cuestión que no puede. No, son incongruencias. No se puede creer que eso esté bien. Y he oído los reels que hablábamos con él en las ediciones anteriores, de estos reels que nacen de estas universidades privadas de jóvenes, de las universidades privadas que hacen reels sobre, lo bueno del voucher educativo. Obviamente sale todo el campo popular, todos los que somos capaz. Y no es por desprestigiar a la universidad privada, ni para nada, pero hay una visión de las universidades públicas, de los secundarios públicos, que no tienen esas áreas y entonces salen como decir, no, está mal, lo que dice esta chica, vean. También lean y vean la veracidad de lo que está diciendo, porque hay mucho porque en Chile funcionó. Chile tuvo, ¿hace cuánto fue? No. Fallecieron jóvenes. Sí, entonces, eso es importante lo que ella dice. También, ¿cuánta incumbencia le damos a los jóvenes en la política? No sé, creo que es necesario que la juventud, apoyando lo que dice Cristina, vuelva a tomar y vea que la política también está con puertas abiertas a que ellos puedan. Y que sean jóvenes, que cuando se acercan actúen como jóvenes, con la rebeldía que tienen los jóvenes, con la irreverencia que tienen los jóvenes, ¿no? Hagan lío, decía el Papa. Claro, y bueno, y más que grande Néstor. Néstor, que florezcan mil flores. Claro, más irreverente que él. Claro. Bueno, Cristina, hablaste de los jóvenes, hablamos de peronismo, de la corte, tu trayectoria como senadora, el Consejo de la Magistratura. ¿De aquí en más? ¿Cómo te ves? No, yo a mí no me gusta hablar desde. No, pero por ahí desde lo político. Desde lo político. ¿Terminás mandato? Sí, termino mandato, acompañando desde el lugar que pueda. De donde te convoquen vas a estar. Sí. Si te cierra la idea, por supuesto. A ver, yo soy una militante. Cuando digo acompañando, digo cuando me convoquen para una charla, cuando me convoquen. Realmente me gusta que la gente joven ocupe lugares, ocupe espacios y se forme. Yo soy una señora grande ya, que he tenido la posibilidad que se me ha dado de ocupar lugares de mucha responsabilidad, de mucha trascendencia. Me veo dando clases en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así me veo. Me veo acompañando, como lo hago hasta ahora, a Andrés cada vez que me necesite, a Julio lo mismo, pero me veo en la docencia. Así me veo.
Y está bueno porque desde la experiencia tuya, transmitirle a los jóvenes y a los no tan jóvenes que van a la universidad, viene bien. Sí, viene a mí me muy gusta mucho. Bueno, ya para cerrar, supongo, y como última pregunta, última de las últimas, ¿qué le decís a los jóvenes que nos están escuchando también de la universidad, pero también del barrio? A los jóvenes que se comprometan, que traten de informarse y que militen por alguna causa, la que sea, en el barrio, en el club, en la universidad, en alguna de las agrupaciones estudiantiles, que nosotros cuando estudiamos estaban prohibidas las agrupaciones estudiantiles, nos hubieran metido presos si hubiéramos estado. Tienen la posibilidad de comprometerse, de luchar por lo que quieren y como profesora de Derecho decir que el derecho y la política están íntimamente vinculados y que todos los derechos que hoy tenemos los podemos perder muy rápidamente mañana. Nosotros, el campo nacional y popular, el peronismo, hoy está debatiendo cómo ampliar la patria para que entren todos y todas. Claro. Y el liberalismo, Juntos, Esper, Milei, todos ellos están viendo a qué velocidad van a hacer el ajuste. Esa es la discusión que se están dando. ¿Cuánto van a apretar el acelerador del ajuste? Los mayores perjudicados en esto van a ser los jóvenes, los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Los derechos que hoy tenemos y que se nos han reconocido, podemos perderlos muy rápidamente. Así que lo piensen, que los jóvenes se comprometan, que no sean tan formales y tan correctos como somos quienes tenemos más edad, que discutan, que pregunten, que debatan, y en cada ámbito que tienen que debatan. Sí, y también que tomen lo que dice por ahí alguien que tiene un pensamiento distinto, ¿no? Como para crecer, y que te puedan escuchar. O sea, me parece, ese es el debate que... Bueno, nosotros, a ver, en mi casa, porque por supuesto somos todos peronistas, las sobremesas son tremendas, porque no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, y todos queremos hablar y no... Y bueno, somos 5, ¿no? Y bueno, pero está bueno. Está bueno debatir, y de ahí escuchar. Así se construye. Tal cual. Claro, así se construye. Claro. Sí. Bueno, Cris, la verdad, vuelvo a repetir lo que dije al principio, un honor tenerte. Para mí también. Que no sea la última, porque me parece que vienen tiempos donde necesitamos escucharte, el oyente, la población necesita escuchar tu experiencia, tu trayectoria, y que le des ese mensaje a la juventud, sobre todo, que los referentes que hicieron un camino están ahí para acompañarlos. Eso me parece fantástico, así que agradecerte. Muchas gracias, me sentí muy cómoda, me gustó mucho. Fue como estar así en un living de casa. Gracias, Cris. Gracias, muchas gracias. Lupe. No, agradecerle. No solamente fue mi docente, sino es compañera, es por quien empecé a militar. En realidad ella me llevó a militar, ella es la iniciadora de que yo esté acá en este momento, porque si no... anda a saber por dónde andamos. Así que agradecerte, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que ella está muy ocupada, así que agradecerte y también tus palabras y eso siempre voy a tratar de que ella pueda estar presente para el pueblo, básicamente, para los que nos están escuchando también. Bien. Bueno, gracias nuevamente. Nos vamos a la rotativa, perdón por los 3 minutitos, pero valía la pena porque tenemos la CFK local, Cristina Fioramonti. Vamos.